Las y los ciudadanos tenemos el derecho humano de proteger nuestros datos personales, aun cuando los entreguemos a instituciones o particulares. Por eso es que el aviso de privacidad es un mecanismo básico para lograrlo. Hoy hablaremos sobre cómo funciona el aviso de privacidad y cómo proteger nuestros datos personales. Acompáñanos. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Derecho a Saber, un programa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Prácticamente todo el tiempo damos nuestros datos personales en cualquier sitio y a veces sin dimensionar lo que significa. Por ejemplo, al pedir comida a domicilio, al inscribirnos a un programa social o ir a consulta médica al IMSS o a un hospital privado. Los datos personales que nos hacen identificables son el nombre, fotografía, dirección, teléfono, entre otros. Pero hay algunos datos personales que son más sensibles y delicados, como el estado de salud, preferencias sexuales, religiosas o políticas. Para conocer más del tema, platicamos con expertos en protección de datos personales y con integrantes del INAI, quienes nos ayudarán a saber qué es un aviso de privacidad, cómo es que sirve para proteger nuestros datos personales y en qué parte debemos fijarnos antes de firmar un aviso de privacidad. Pero antes de responder estas y más preguntas, conozcamos primero la visión ciudadana. El aviso de privacidad siento que es importante porque al final de cuentas son tus datos personales, pero en algunas marcas, algunas empresas no suelen darle como la importancia porque pues ponen como mucho las letras chiquitas. Porque te da nociones de cómo va a ser usado tus datos, tu información y de cómo puede ser susceptible, ¿no? al uso y al abuso. Quizás está bien por las letras chiquitas que te dicen en qué está fundamentado, en qué está, pues sí, en qué se está basando, ¿no? A lo mejor un poco más accesible, un poco más, quizás más práctico, porque, digamos, yo lo entiendo de una forma, pero no es lo mismo cómo lo va a entender alguien un poco más joven, una persona adulta mayor, una persona que no vive en la ciudad, una persona en el interior de la República, etcétera. Entonces, cada uno tiene una percepción y pues sería lo más como que tratar de hacerlo más general o más universal posible. El aviso de privacidad es un documento físico, electrónico o en cualquier otro formato donde el gobierno o empresas que reciben nuestros datos personales nos deben informar cómo y para qué los usarán. Al respecto hablamos con Joel Gómez Treviño, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Informático y director de la Escuela de Derecho Digital. El aviso de privacidad es el documento físico, electrónico o en cualquier otro formato que es puesto a disposición por parte responsable frente al titular previo al tratamiento de sus datos personales. Es el documento más importante, más no el único, que se genera con motivo de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y también relacionado con la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. ¿Por qué es tan importante el aviso de privacidad? Porque digamos que es el documento legal, el contrato con el que se acuerda entre el titular y el responsable cuál va a ser el destino, cuál va a ser el tratamiento y cuáles van a ser las finalidades del tratamiento de los datos personales del individuo. Es por eso que se constituye quizás como el documento más importante en materia de protección de datos personales. El tema del aviso de privacidad es bien importante porque pese a que es el documento jurídico más relevante en materia de datos personales a los ojos del ciudadano o a los ojos del titular, es el documento que difícilmente se lee. ¿Por qué? Hay que reconocerlo, los abogados somos especialistas en complicar las cosas y cuando tú le dices a un abogado, redáctate el aviso de privacidad, pues en lugar de hacerlo simple o sencillo, terminan haciendo un enclausulado sumamente complejo. El aviso de privacidad podría ser un documento difícil de leer porque tiene diferentes cláusulas. Incluso, ¿hay letras chiquitas en los avisos de privacidad? Joel Gómez nos explica en qué debemos fijarnos antes de dar nuestro consentimiento y entregar nuestros datos. Y tú tienes derecho a saber quién es el responsable que está tratando tus datos personales, quién es el que lo va a recolectar. Ese es el primer punto bien relevante, saber quién
es la persona física o moral que va a dar tratamiento a tus datos personales. Segundo, ¿qué datos va a tratar de tu persona? Tu nombre, tu domicilio, tu teléfono, tu tipo de sangre, tus enfermedades, tus datos académicos. ¿Qué tipo de información va a requerir esta persona? ¿Qué tipo de datos va a tratar de ti? Y sobre todo, hacer énfasis en qué datos personales sensibles va a manejar de mi persona, porque eso requiere un nivel de tratamiento todavía más cuidadoso y requiere mayores obligaciones por parte del responsable. Entonces, tú tienes que diferenciar, bueno, de hecho, el responsable en su aviso de privacidad tiene que diferenciarte entre los datos personales normales, por así decirlo, y de los datos personales sensibles, para que tú sepas qué tipo de datos personales sensibles le estás entregando o van a ser tratados en tu relación jurídica con este responsable. El siguiente punto es súper importante, finalidad. ¿Para qué van a ser usados mis datos personales? ¿Cuáles son las finalidades del tratamiento? ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Tengo yo derecho a saber qué van a hacer con mis datos? Esa parte es súper importante y suele ser la más compleja de redactar en cualquier aviso de privacidad y por ende suele ser un apartado extenso en el aviso de privacidad. Pero no le tengamos miedo, entrémosle al toro por los cuernos y leamos el aviso, particularmente donde dice finalidades, para que te enteres para qué van a usar tus datos. Siguiente punto rápido de revisión, transferencias. ¿Van a transferir mis datos personales? ¿Sí? ¿No? ¿A quiénes van a transferir mis datos? ¿Requiere consentimiento esa transferencia? ¿Puedo consentirlos? ¿Puedo negarme a esa transferencia? Si te puedes negar, niégate. Evidentemente, el problema que tenemos en nuestro país, como muchos otros países, es que los datos circulan con mucha facilidad y luego no tenemos ni la menor idea en manos de quién paran. Si tú tienes la capacidad de evitar las transferencias, evítalo. Sigue los procedimientos señalados en el aviso para que no se transfieran tus datos personales a terceros. Y me atrevería a decir que también es igualmente importante conocer cómo puedo ejercer mis derechos ARCO y cómo puedo limitar el uso o divulgación de mis datos personales. Son dos apartados fundamentales que deben aparecer en todo aviso de privacidad. ¿De qué le sirve a la democracia? Me refiero al Estado de Derecho. Que haya confiabilidad, confianza, tanto cuando el sector público recolecta datos personales de los millones de usuarios de sus servicios, como cuando el sector privado reclama, recibe datos personales de los usuarios de sus servicios. Entonces, así las cosas, pues sirve a la confianza, a la certidumbre pública y privada que debemos tener todos los que por muchas razones todos los días o casi todos los días entregamos, confiamos para un trámite de muy diverso tipo y de muy diversa calidad de riesgo nuestros datos personales. Entonces, los datos personales se vuelven aquí el punto central del asunto y el aviso de privacidad es la carta de navegación para que podamos entablar intercambios de datos personales. Es de parte de los que van a recibir esa información un deber presentar el aviso de privacidad una vez que alguien ingresa a su circuito de servicios, ya dije, para asuntos privados, para asuntos en el sector privado, en el mercado, para fines comerciales, como para asuntos de algún trámite público, de algún servicio público de todo tipo. El aviso de privacidad se vuelve como una bandera, ya repito, como cuando en la mar las embarcaciones sacaban una bandera blanca, era para decirle a los piratas o a otros barcos que no vieran en ella un potencial riesgo, ¿no? Pongo estos ejemplos, pues son, ya dije, una brújula, una carta de navegación por un lado, pues una brújula, para que el ciudadano sepa que está entregando a buen puerto sus datos personales. Y una carta de navegación para los prestadores de los servicios que usan el aviso de privacidad para demostrar que van en rumbo correcto. El INAI es la institución que garantiza la protección de datos personales en México como parte de sus labores principales. Veamos cómo lo hace en Ejerce tu Derecho.
La ley establece con toda claridad cuáles son los requisitos que debe contar este aviso de privacidad. Principalmente es la finalidad para la cual se están recabando, si se requiere de algún consentimiento, por ejemplo, tratándose de menores de edad, y muy importante, cómo vas a poder tener acceso a esos datos personales, si va a ser por escrito, si se puede tener acceso de manera electrónica, y va llevando de la mano al titular de los datos personales en cuál será el tratamiento que se le dará a la recabación de esos datos. Básicamente, si se trata de datos personales sensibles, por ejemplo, ¿cuáles son estos datos personales sensibles? Que puede ser la preferencia sexual, la religión, todos aquellos datos que puedan provocar discriminación o algún riesgo en la persona. El aviso de privacidad claramente debe decir cómo se van a tratar esos datos personales. Cuando se trata de recabar datos de menores, por ejemplo, es muy importante qué tratamiento se le va a dar, qué medidas de seguridad van a tomar los responsables en el tratamiento de esos datos personales. Otra cosa también, los datos biométricos. Los datos biométricos que al final un iris, una huella dactilar hace identificable a las personas, también deben tener un nivel de protección muy superior a todos los datos personales en general. Entonces, yo te podría decir en resumen que el aviso de privacidad, todo su contenido, todo es medular para que tengamos claridad en cómo se van a tratar los datos personales que me están solicitando. La información sobre datos personales y el aviso de privacidad circula también en redes sociales. Revisemos qué se dice al respecto en Entorno Digital. @la jornada online. Los bancos son las instituciones más multadas por el @INAI México porque no saben cuidar los datos de sus clientes y los usan para propósitos ajenos a su aviso de privacidad o en incumplimiento de la ley. @INAI México. El aviso de privacidad no es un simple formalismo, sino un instrumento que materializa las políticas de protección de datos instauradas en nuestras instituciones. @Josefina Román B. @Amexipac. La obtención, uso y conservación de la información para expedir #factura electrónica implica el tratamiento de datos personales. Quien la emite tiene obligaciones, como la elaboración del aviso de privacidad. Lee al @INAI México en el boletín #Amexipac. El derecho a la protección de los datos personales se ejerce por medio de los llamados derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición. Por eso es que después de saber de qué se trata el aviso de privacidad, podemos, por ejemplo, ejercer el derecho a la revocación. Veamos en qué consiste. El derecho a la autodeterminación informativa es un derecho fundamental derivado del derecho a la privacidad que se traduce básicamente en la prerrogativa que todo individuo tiene frente a cualquier ente público o privado que lo faculta a ejercer control sobre la información personal que sea recolectada o tratada por un responsable, por un tercero, por un encargado, con la finalidad de que esa información pues no sea manipulada en perjuicio del titular, ni tampoco pues transferida o vendida a terceros sin el conocimiento ni tampoco el consentimiento del titular. Básicamente es un derecho que ayuda a los ciudadanos a proteger sus datos personales y en el ejercicio de este derecho pues a autodeterminar el manejo, el destino y la finalidad del tratamiento de sus datos personales. El ciudadano puede ejercer y tomar control de sus datos personales precisamente a través del ejercicio de los llamados derechos ARCO, que siempre me gusta hacer hincapié en que no deberían llamarse ARCO, deberían de llamarse derechos ARCOR, con una R al final, porque técnicamente es el derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición, y hay el quinto derecho que siempre se les olvida a todos, que es el de revocación del consentimiento. A través de este derecho o a través del ejercicio de los derechos ARCO es como el titular puede de alguna forma autodeterminar el destino de sus datos, determinar qué pueden hacer con ellos, cuál tipo de control desea ejercer sobre sus datos al ejercer un derecho de acceder a ellos
de rectificarlos si están mal, de cancelarlos si ya no desea que sean tratados, de oponerse a cualquier tratamiento en lo particular o inclusive, como lo habíamos mencionado, de la revocación de su consentimiento. Todos los titulares tenemos derecho a ejercer estos llamados derechos ARCO, pero normalmente nunca dimensionamos que los podamos ejercer de forma particular o de forma total o universal. Digámoslo así, yo puedo pedirle a una empresa o a una entidad pública que me diga qué datos tiene sobre mí. Dame mis datos, dame acceso a mis datos. Pero también yo podría ser más puntual y podría yo decir, quiero que me des acceso a los datos de identificación que tengas sobre mi persona. Estás pidiendo un acceso, digamos, parcial, acceso a tus datos de identificación. De igual forma, cuando ejerces el derecho de rectificación, regularmente es un ejercicio parcial del derecho, porque es muy extraño que una empresa tuviera todos tus datos equivocados. Entonces, tú vas con una entidad pública o privada y le dices, oye, yo no soy José Gómez, soy Joel Gómez, por favor, corrige en tu base de datos mi nombre, pues estás particularizando o individualizando tu derecho de rectificación en lo que se relaciona con tu nombre específicamente. No es un derecho de rectificar todos mis datos porque todos están mal, salvo que ese fuese el caso, cosa que yo dudo un poco. Igualmente, cuando ejerces el derecho de cancelación, tú puedes decirle a una entidad, ¿sabes qué? Quiero que canceles mis datos asociados a mi historial académico. O quiero que canceles mis datos asociados a las direcciones postales previas que he tenido. Es posible ejercer parcialmente el derecho de cancelación y de igual forma es posible ejercer parcialmente el derecho de oposición. Me opongo a que trates mis datos personales para que no me llames para ofrecerme servicios, tarjetas de crédito, débito, afores o cosas que yo no te he pedido o no solicitado. Me opongo para que trates mis datos para esas finalidades. Sin embargo, el derecho de revocación del consentimiento para mí es una especie de derecho universal. ¿Por qué? Porque cuando tú revocas el consentimiento es como levantar el telón y decir, ya no quiero que sigas tratando mis datos personales. Por favor, no los uses. Ya no te estoy pidiendo ni el acceso, ni la rectificación, ni la cancelación parcial, ni la oposición. Te estoy diciendo, deja de utilizar mis datos de forma universal porque ya no deseo que los trates. Esa es la gran diferencia entre los derechos ARCO y el derecho de revocación del consentimiento. ¿Los datos de los menores de edad deben ser tratados de manera diferente? El caso de los menores de edad. Las leyes internacionales, las leyes en el mundo, y México no es la excepción, tienen pautas específicas para respetar los derechos de la niñez o de la infancia. Y naturalmente los menores pues no pueden ir por sí solos a un consultorio, por ejemplo, médico, o a un ámbito financiero o al ámbito de la propia seguridad. Entonces, los menores requieren asistencia y que el aviso de privacidad en este caso pues no se le entrega al menor. El menor no tiene jurídicamente la capacidad de preguntar, de cuestionar o de oponerse a entregar su información. Entonces, en el caso de los menores tienen que seguir todos los protocolos adicionales que la ley que protege la infancia o la niñez establecen. Para saber más sobre el trabajo realizado por el INAI y el Sistema Nacional de Transparencia, vayamos a Actualidad INAI. Resumen informativo. En sesión ordinaria, el Pleno del INAI resolvió, entre otros asuntos, que la Fiscalía General de la República informe el número de carpetas de investigación que se han abierto, así como cuántas denuncias han sido presentadas contra los expresidentes de la República, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y el actual titular del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador. La Comisión Federal de Electricidad informe sobre el contrato de donación, comodato, usufructo, arrendamiento o cualquier otra figura legal mediante la cual el Grupo Vidanta o cualquiera de sus subsidiarias otorgaron el predio donde se construye el proyecto central fotovoltaica Puerto Peñasco, fase 1 en Sonora. El DIF entregue versión pública de las actas circunstanciadas, cédulas y anexos obtenidos de las visitas de supervisión realizadas a centros de asistencia social de niñas, niños y adolescentes relacionadas con la recomendación de la CNDH emitida por casos de violación de menores en refugios.
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública entregue la cifra de homicidios dolosos de mujeres desde septiembre de 2018 a abril de 2022 en Sonora. El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, busque y dé a conocer la cantidad de tamizajes auditivos neonatales aplicados entre 2012 y 2021 que fallaron en la detección de algún grado de discapacidad auditiva. El INAI realizó el foro La Transparencia y el Acceso a la Información como herramienta de la sociedad civil, donde se planteó que el trabajo colaborativo entre los órganos garantes de transparencia y organizaciones de la sociedad civil es clave para atender el problema de la corrupción en el país. Se llevó a cabo el conversatorio y muestra cultural Las mujeres indígenas y la igualdad, la importancia de valorar la diversidad en el marco del Día Naranja para eliminar la violencia contra mujeres y niñas. En el estado de Oaxaca se llevaron a cabo las jornadas para la socialización de la Plataforma Nacional de Transparencia. En esa misma entidad se realizó el encuentro para promover la adopción de criterios de accesibilidad para el ejercicio de acceso a la información, protección de datos personales y el uso del lenguaje incluyente y no sexista. Todos en algún momento hemos tenido que ir al médico, ya sea en una institución pública o privada, y ahí entregamos nuestros datos. Pero justo al abrirnos un expediente médico, ¿qué se debe conocer del aviso de privacidad y cómo nos protegemos en esos casos? Joel Gómez Treviño nos lo explica. Una cosa es el expediente y otra cosa es el médico. Quien está obligado a tener o a contar con un aviso de privacidad es el médico o la institución o la clínica, hospital o consultorio que está recibiendo al paciente, según sea el caso. Si eres un médico llanero solitario que tienes tu consultorio solito en un edificio, tú como médico estás responsabilizado a tener un aviso de privacidad que indique qué datos tienes, vas a tratar, qué uso les vas a dar, etc. Pero si eres un médico que forma parte de un grupo de salud, llámese hospital, consultorio, clínica, pues es este hospital, clínica, consultorio, si es esta entidad el responsable por el trabajo de los médicos, es decir, los médicos son empleados de esta institución, pues es esta institución, llámese hospital, clínica, consultorio, es la institución la que está obligada a poner a disposición de los pacientes el aviso de privacidad. Es decir, el expediente clínico no es el que tiene el aviso. Quien debe tener el aviso es la entidad tratante, que en México se llama responsable. El responsable es el que debe tener a disposición el aviso de privacidad, llámese médico, hospital, clínica, laboratorio o como quiera que sea que se llame. En general, ya dije, cualquier trámite, cualquier ejercicio de intercambio de datos personales para cualquier tipo de necesidades sociales humanas, vamos a decirlo, personales, requiere aviso de privacidad. De los más delicados, el sector financiero, porque ahí pues vas a entregar tu información económica, tu información patrimonial. El ámbito de la seguridad reclama mucho los cuidados, porque tienes que ver ahí cuando ingresas a un sitio y entregas datos, como inclusive puede llegar a ser hasta la lectura del iris, tu ojo, simplemente los datos biométricos. Déjeme pasar, a ver, pues muéstrame si tú eres el que dice que eres en la fotografía de tu credencial de lector, y luego otros datos adicionales que te piden, pero especialmente el expediente médico. El expediente médico es un instrumento delicadísimo. Ahí hay, por ejemplo, 3 tipos de cuestiones, nomás para ponerlo así. El pasado médico que tienes tú. El expediente médico tiene una parte en la que los doctores o los hospitales te requieren desde el primer momento en que cruzas la puerta de su servicio. ¿Qué tuviste antes? ¿Cuántas operaciones? ¿Qué edad? Pero además, ¿qué tipo de medicamentos usas o consumes, sigues por razones de prescripción? Si has tenido intervenciones de cierto tipo, luego, por ejemplo, si has tenido transfusiones sanguíneas, y una cantidad de datos que hay sobre lo que ha pasado contigo en el pasado. Ahí están nomás referidos, pero el hecho de estar ahí referidos ya son delicados. A veces el expediente médico ahí acumula o aglutina o incorpora memorias en USB de exámenes o de resultados de laboratorio, entonces los datos del presente. Hay algunos que son del pasado, estas radiografías de hace tal año o de hace tal tiempo, etcétera.
Luego vienen los datos del presente. Y esto implica que el presente se va alargando, porque pues a veces un paciente, el expediente médico puede durar mucho tiempo, y luego ¿qué pasa con él? Y luego vienen los datos de prospectiva de tu salud. A partir de que se sabe cuántos problemas has tenido de salud y cuántos estás ahora resolviendo o atendiendo, pues se puede saber qué fin puedes tener en términos de lo que puede ser tu futuro, en términos de previsión médica. Al morir, nuestros datos personales siguen circulando. ¿Pero qué pasa con ellos? ¿Quién debe leer el aviso de privacidad y autorizar el uso de nuestros datos? Cada uno de nosotros somos titulares de nuestros datos personales. Entonces, solo cada uno de nosotros podemos autorizar a una persona que cuando yo ya no esté, mi hijo, mi hija, el esposo, pudiera tener acceso a mis datos personales. Y en la práctica esto ocurre mucho, Jorge, lo hemos visto, porque de repente una persona que quiere cobrar un seguro de vida necesita acceso a un expediente clínico o a un informe clínico. Entonces, bueno, tratando de sujetos obligados, instituciones públicas, la ley sí contempla interés legítimo. Desde el INAI valoramos interés legítimo y bueno, sí hemos dado acceso a datos personales una vez que se acredita este interés legítimo. La recomendación sí es, por supuesto, que en un testamento, en un poder especial, se deje a un representante legal, a una persona que el titular le permita acceder a datos personales para algún efecto legal, que el mismo titular de los datos así lo establezca. Recientemente, Meta también, antes Facebook, ya tiene lo que denominó legado digital. Entonces, tú tienes tu red social y puedes adelantar cuál es tu última voluntad respecto de tus datos personales en esa red social. Hay muchas empresas internacionales que funcionan en México. Varias de ellas cuentan con oficinas en nuestro país, pero otras no. Por eso a veces no sabemos si nuestros datos solo se usan en México o forman parte de una base de datos internacional. Pero aún en esos casos, no perdemos nunca nuestro derecho a la protección de datos personales. Es bien interesante el tema porque luego vemos que a nuestro país llegan decenas de compañías de las conocidas como Big Tech o estos gigantes tecnológicos que vienen a nuestro país a hacer negocio, abren oficinas, facturan millones de pesos anuales y luego cuando les dices que cumplan con la ley te dicen, no, es que somos una oficina de representación de Facebook o somos una oficina de representación de Google, pero no somos Facebook, no somos Google, somos Facebook México, somos Google México. Si tienes algo que ver con tema de datos o términos y condiciones, te esperamos en nuestras oficinas en Estados Unidos y allá platicamos. Pues qué fácil, ¿no? Irte a otro país a hacer negocio, a cobrar millones de pesos en publicidad, pero no vienes a cumplir con la ley mexicana. ¿Qué conveniente? Yo creo que aquí lo indispensable es que cualquier empresa que trate datos personales de mexicanos debiera estar cumpliendo con la ley mexicana. De hecho, el reglamento trae por ahí algunas cuestiones muy particulares que dice en qué casos o en qué situaciones un encargado que esté dentro o fuera del territorio mexicano debiera estar sujeto a cumplir con la ley mexicana. Lo que importa es conocer quién es el responsable del tratamiento de los datos. Ahí va a tener que ver mucho la estructura corporativa de la entidad de que se trate. Si estamos hablando de gigantes, los gigantes tienen empresas en todas partes. El gigante va a tener su casa matriz en Londres o en Estados Unidos y va a tener muchas empresas abiertas en diferentes lugares del mundo. Entonces, tú tienes que saber quién es el responsable del tratamiento de mis datos. Regularmente van a poner la dirección de la casa matriz para obstaculizar e intimidar las prácticas de enforcement o de cumplimiento con la ley. Para que te sea más difícil llegar a ellos, pues regularmente te van a decir, bueno, yo soy este gigante tecnológico, tengo mi oficina en California o tengo mi oficina en Nueva York o en Texas. Si quieres tratar conmigo, pues te sometes a la jurisdicción de los tribunales americanos y si tienes problemas con tus datos, pues ven conmigo, me demandas en Estados Unidos y yo te atiendo con mucho gusto en Estados Unidos. Lo cierto es que, reitero, estas empresas que tienen presencia física en nuestro país están obligadas, a mi juicio, a no esconderse bajo su velo corporativo, a dar la cara y a tratar de forma responsable
los datos personales de los millones de mexicanos que confiamos en ellos para el tratamiento de nuestros datos personales. Y debieran cumplir con la ley tal cual como lo hacen miles de empresas en nuestro país. Yo quisiera decirles, bueno, a todas las personas que somos titulares de datos personales, que hay que leer el aviso de privacidad, hay que revisarlo y hay que entenderlo, pero también desde el otro punto de vista, los sujetos obligados. Hemos hecho 2 talleres nacionales de aviso de privacidad porque más del 90% de las consultas que recibimos en temas de protección de datos personales son relativos al aviso de privacidad. Entonces, sí hay interés tanto de particulares como de instituciones públicas de hacer un buen aviso de privacidad. Entonces, bueno, mi recomendación sería a los responsables, tanto del sector público como del sector privado, responsables en el tratamiento de datos personales, que se acerquen al INAI. Tenemos guías para hacer muy buenos avisos de privacidad. Ya dimos el 2º taller nacional de aviso de privacidad en este año y bueno, atendemos también todas las consultas que hubiere en ese tema. El aviso de privacidad es importante para el titular, pero es igual de importante para el responsable. El responsable se puede evitar una multa. El titular puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a sus datos personales. Entonces, bueno, a las 2 partes nos conviene conocer el aviso de privacidad. El aviso de privacidad sirve para establecer y delimitar el alcance, términos y condiciones del tratamiento de los datos personales. Conocerlo nos permite tomar decisiones informadas y mantener el control de nuestros datos. Por eso, recuerda que es muy importante que lo leamos antes de firmar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Te esperamos en la siguiente emisión, porque recuerda que tú tienes derecho a saber.